escuchan a la presidenta Ana Pastor cómo llama a los diputados para comenzar, señorías, con esas preguntas. Les recuerdo... Y en la mesa estamos ya preparados. Elisa Benítez, Buenos señor días. Escolar, Buenos buenos días. Está también María Claver, Alfonso Merlos y Patricia Suárez, la presidenta de Asufin, porque hoy hay temas que queremos hablar con ella, pero estamos con un ojo en esa sesión de control. El primero en preguntar es el líder de la oposición, Pablo Casado. ¿Cuál es la pregunta que le va a plantear al presidente del Gobierno? Y les ruego, señorías, por la situación política, económica y social de Andalucía. Pero pueden estar seguros de que Andalucía va a ser solamente la primera línea. A partir de ahí, con la que tenemos montada en el ámbito judicial, en el ámbito político, con las elecciones anticipadas sobrevolando ya, en palabras del presidente, la situación. Escuchamos esa pregunta y comentamos. 23% de abandono escolar, 3 millones de andaluces en riesgo de pobreza, las listas de espera quirúrgicas más largas de España y los casos de corrupción más escandalosos de toda Europa, con 2 expresidentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía en el banquillo por ahora. Silencio. Con razón le da a usted vergüenza bajar de Despeñaperros y se inventa viajes a Marruecos para ofrecer mundiales imaginarios en vez de resolver el problema de la inmigración, o se va a Bruselas a vender presupuestos ficticios en vez de negociar la cosoberanía de Gibraltar, o se va usted mañana a Cuba a agasajar dictadores en vez de pedir libertad y democracia allí y en Venezuela. Señor Sánchez, ¿cómo explica la ruina que deja usted en Andalucía el 2 de diciembre? Muchas gracias. Señor presidente, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Casado, ¿sabe cuánto cuesta una matrícula universitaria en la Comunidad de Madrid? 1.500 euros. ¿Sabe cuánto cuesta una matrícula universitaria a los estudiantes y a sus familias en Andalucía? 7 euros. El resto está financiado por la Junta de Andalucía. Pero le diré más. La respuesta a su pregunta se la van a dar los andaluces y andaluzas el próximo día 2 de diciembre. Y ya le adelanto, señor Casado, que la respuesta que va a recibir no le va a gustar. Aplauden las filas socialistas. Señor Casado, es momento para la réplica de Casado. Usted no tiene credibilidad. Usa las instituciones a su beneficio. Convoca usted un Consejo de Ministros en Sevilla en pleno arranque de la campaña electoral. La semana pasada anuncia inversiones millonarias en Andalucía, el mismo día o prácticamente que dice que no va a obtener presupuestos, que va a gobernar por decreto. Por cierto, lo contrario que dijo aquí el miércoles pasado. Por cierto, hoy Bruselas me da la razón, tanto que me llamaba antipatriota, dice que sus presupuestos no cuelan. Pero esa credibilidad y falta de respeto a las instituciones lo ha vuelto a demostrar en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros hemos sido responsables y hemos cumplido la ley intentando renovar en plazo este órgano, pero su Gobierno ha malogrado este proceso filtrando ese nombre de un posible presidente antes de que estuvieran elegidos los vocales, proponiendo vocales para mero escarnio de este grupo parlamentario e incluso cambiando sobre la marcha la elección de otros. Pero nosotros no vamos a contribuir a ese desprestigio del Poder Judicial y a ese descrédito institucional. Y para evitar que eso se repita, señorías, les ruego silencio. Hemos presentado una enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el modelo de elección de los vocales que consagraba la Constitución y que el Partido Socialista en 1985 cambió al grito de Montesquieu ha muerto. Señor Sánchez, nuestro compromiso con la defensa de la separación de poderes y de la independencia judicial es inequívoco. Ahora le toca a usted estar a la altura de Estado, a la altura de lo que piden los españoles y, si no lo hace, estará usted deslegitimado para seguir gobernando. Por cierto, rehén de los independentistas que atacan las casas de los diputados, de los policías y los jueces. Haga caso al señor Ábalos y convoque elecciones cuanto antes y vaya camino de la oposición como Susana Díaz antes de arruinar España y Andalucía. Pues ahí está esa referencia y durísimo ataque a Pedro Sánchez, a quien Casado acusa de ser el responsable de la renuncia de Marchena por haber filtrado el nombre de quien iba a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Apunta Casado a que hay que reformar la manera de elegir. En la mesa ha causado mucha indignación. Lo comentamos enseguida, pero ahora escuchamos la respuesta del presidente. Nada. El problema que tiene usted cuando habla de Andalucía, como también muchos de sus diputados y diputadas, es que siempre la desprecian. Y no se puede aspirar a gobernar Andalucía despreciando a Andalucía, señor Casado. Mire,
todas sus críticas, toda la campaña electoral que están desplegando en Andalucía es una colección de tópicos. Empezaron ustedes denigrando el sistema educativo en Andalucía. Ahí está la señora Tejerina para recordarlo. Han continuado con las fotitos, la foto del dron con la bandera de España, el señor candidato a la Junta de Andalucía del Partido Popular con un chaleco a lo Bolsonaro, haciéndose fotos. Mire que hay buenos restaurantes en Andalucía. Van ustedes a un restaurante de fast food. ¡Silencio! En fin, señor Casado, ¿a usted quién le asesora electoralmente? ¿Quién dirige la campaña electoral del Partido Popular en Andalucía? Dejen ustedes de hacer el ridículo, propongan algo para los andaluces y andaluzas. Dejen ustedes de insultar, de despreciar y de denigrar a Andalucía. Mire, voy a decir una cosa que, en fin, que es que me resulta hasta curioso el tener que explicarla. Nunca pensé que lo iba a decir, señor Casado, pero a su lado el señor Rajoy es un moderado. Le voy a decir más, señor Casado, le voy a decir más, y más serio que usted, porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano fundamental para nuestro sistema democrático. Yo lo que le pido, señor Casado, es que haga una reflexión. Mire, la deriva del Partido Popular no puede implicar la deriva de las instituciones. Cumpla con su pacto y permita la renovación de un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial. Pues ya ven, lo que era una pregunta sobre Andalucía ha acabado siendo un rifirrafe sobre la situación de la justicia tras ese terremoto, porque después del único pacto que habían alcanzado Gobierno y PP en apenas 5 meses, Marchena renuncia a presidir, renuncia a ser un instrumento, dice, de la política. Y así es como sigue Pablo Iglesias en estos momentos preguntando por Bankia, preguntando por la situación de... Dice, ¿cuáles son los planes del Gobierno para Bankia? Nuestro objetivo principal es recuperar los más de 22.000 millones de euros, repito, 22.000 millones de euros que los españoles pusimos para rescatar a la entidad, que todavía no se han devuelto. Y esa es nuestra prioridad. Y en ese sentido hablemos claro. En este momento la cotización no permite este objetivo. Por tanto, en estos momentos no se plantea por parte del Gobierno vender la participación de Bankia. Y esto creo que no puede sorprender a nadie. Usted sabe muy bien que es lo que siempre ha defendido este Gobierno y el partido que lo sustenta, y es proteger los intereses de todos los ciudadanos y al pequeño ahorrador que tenía y tiene sus depósitos en la entidad. Muchas gracias. Señor Iglesias. Señor presidente, ha dicho usted que van a trabajar para recuperar los 22.000 millones de euros que nos gastamos los ciudadanos en Bankia. Permítame que le recuerde que nos gastamos 120.000 millones de euros más en ayudas indirectas. Permítame que le recuerde una resolución del 39 Congreso del Partido Socialista, el que felizmente ganó usted a Susana Díaz, en la que su secretario de Economía, Manuel Escudero, coordinador de su proyecto económico, introduce una resolución en el Congreso, a mi juicio, muy sensata. La resolución dice, cito literal, si no lo remediamos, avanzaremos hacia un sistema de fuerte concentración bancaria. Para ello es necesario revertir esa tendencia. Quiere evitar el líder de Unidos Podemos y principal socio del Gobierno la privatización de Bankia, así es como lo expone en el Congreso de los Diputados. Vamos a recordar cuál es la situación que acabamos de vivir en el Congreso de los Diputados, cómo ha reprochado Pablo Casado a Pedro Sánchez la renuncia de Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, lo que es una crisis judicial en toda regla, un auténtico terremoto. Vamos a recordar cuáles son las claves de este asunto, Ricardo. Vamos a recordar esas claves, ya lo han hablado ahí, de esa renuncia de Manuel Marchena, lo están hablando en la sesión de control al Gobierno, renuncia de Manuel Marchena de presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, y ha creado esa fractura evidente entre el Partido Popular y el PSOE, entre Pablo Casado, que ha anunciado que rompe el acuerdo con el Gobierno de Sánchez en materia judicial. El Partido Popular da por rotas todas las negociaciones con el Ejecutivo para repartirse los nombramientos en ese órgano de control de los jueces, y el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento al sentido institucional, dice, aunque parece imposible que vuelvan a retomarse los acuerdos muy criticados en su momento por Podemos y también por Ciudadanos. Pero bueno, ¿quiénes son los verdaderos señalados por esta crisis en el Poder Judicial? Bueno, principalmente son 3 personas. Por un lado, tenemos a Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en el Senado, que parece que desató las hostilidades al enviar un mensaje de texto en un grupo de WhatsApp en el que presumía de que con el pacto podrían controlar
a los jueces del de su partido, el del Partido Popular. También queda señalada, en este caso, la ministra de Justicia, y lo están viendo, Dolores Delgado, como culpable de la filtración del nombre de Manuel Marchena como nuevo presidente del Consejo, antes incluso de ser votado por los jueces, que es lo que marca la ley, que deben auparle a ese cargo. Y por último también queda señalado Rafael Catalá, el anterior ministro de Justicia y responsable de negociar por parte del Partido Popular la renovación del Consejo de los Jueces, un acuerdo que no convence ahora a los dirigentes del Partido Popular. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo nos afecta este asunto? Es muy grave, aunque a veces cueste de entender. Elisa Beni, ¿cuántas veces hemos hablado de que son asuntos que escapan, ¿verdad?, un poco a la comprensión, digamos, de todo el mundo? A mí me cuesta también comprender cómo funcionan estas cuestiones, pero que son clave. Y lo que ha pasado es crítico, ¿no? Sí, era la frase esa de ahora han oído las noticias, contémosles ahora la verdad, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Realmente, la negociación Casado ha estado detrás todo el tiempo. Es decir, Catalá ha negociado todo el tiempo con el respaldo de Casado y Delgado con el de Sánchez. Y luego Casado y Sánchez han hablado para pactar al presidente, porque eso ni siquiera lo han hecho Catalá y Delgado. Es decir, que ahí estaban los cuatro de acuerdo. Hasta ahí. Vale, ese es el primer punto. Ese es el primer Estaban punto. todos de acuerdo en pactar al presidente. Esto es, vale. Ya está. O sea, el pasteleo estaba pactado y todos de acuerdo. Y empactar a los vocales sin ponerse vetos. Vale. Entonces se acaba llegan al pacto y conocemos el pacto, que esto ha sido muy obsceno, todo lo que conocemos el pacto por dentro. Y entonces hay un sector del PSOE, bueno, los progresistas, que dicen, oiga, ¿cómo le han dado la presidencia a Marchena? Yo esto mí no comprender. Y hay un sector del Partido Popular que dice, ¿pero qué habéis hecho? ¿Les habéis dado vocales de más? En realidad, el PP había salido ganando en ese reparto, ¿eh? O sea, si tú ves los vocales que tenían y que Marchena tiene voto de calidad, que son como dos, solamente con convencer a uno de los otros siempre hubieran bueno, siempre hay gente que no está de acuerdo con el reparto, ¿no? Y se quejan. Entonces, hay un sector del Partido Popular que quiere hacer saltar eso por los aires, porque solamente ha podido filtrar ese WhatsApp un miembro del Partido Popular. El WhatsApp. Un momento, vamos a parar aquí porque esta historia es compleja. Pero antes del WhatsApp. El WhatsApp. Vamos a recordar, el WhatsApp es el que envía el portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a un grupo de los senadores, de los 150 aproximadamente senadores, en ese WhatsApp que dice esto mismo. Dice que, amén de ese pacto, que algunos critican en el Partido Popular y también en el PSOE, se va a poder controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Supremo, que es la que juzga a los cargos políticos. Y eso se lo hace llegar a los senadores y eso escuece, ¿no? Esto es Cosidó, o quien le redacte eso, que no sabemos si es Cosidó, se jacta de que controlan a la justicia. Vale, y eso es lo que hace saltar a Marchena. Esa es la cuestión. No. Bueno, vamos a ver. Y luego intervenís el resto. A ver, esto del WhatsApp es potativo, pero yo puedo dar fe de que en anteriores renovaciones del Consejo yo he oído decir esas mismas cosas en persona. A gente que estaba en la negociación. Es decir, esto esta vez lo hemos sabido, pero estos términos de yo te doy, yo así controlo esto, yo así tal, se han manejado desde hace años en la justicia española. Bien, entonces, Marchena, bueno, primero la situación se va convirtiendo en insostenible, pero a mí lo que me insinúan es que Marchena tiene conocimiento por gente de la Sala Tercera de que esa impugnación que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria va a presentar a su nombramiento, si es nombrado, la van a admitir a trámite. Y entonces, porque hay mucha gente... O sea, que renuncia antes de que le lleven... Marchena renuncia para salvar su carrera. Renuncia para salvar su carrera. La necesidad virtud. ¿Vale? Porque dice, bueno, pues renuncio, me voy a presidir el juicio del proceso. No es esa. Es que Marchena no tiene culpa de nada. Primero, Marchena no tiene culpa de nada porque es un gran científico del derecho y es un gran jurista. Ahora, se ha visto envuelto en una situación que ha ido, con el paso de los días, de mal en peor. Yo no sé si es dramático, voy a intentar decir unas pocas palabras. Yo no sé si es más dramático decir en boca de un político yo voy a controlar una sala o decir la voy a controlar por la puerta de atrás. No sé qué es peor. Ahora bien, a mí lo que verdaderamente me produce sorpresa, y quiero recordar que al final en este país tenemos 5.800 jueces, 5.500 en activo y todo el sistema queda manchado por esta serie de prácticas, pero lo que me parece sorprendente es que la reflexión no vaya en la línea, no de quién ha filtrado, quién ha enviado el WhatsApp, no, pero es muy sí, claro que es importante, en la línea de ¿por qué no se acaba de una vez con este sistema? ¿Por qué solo un partido político como Ciudadanos dice de forma clara que no
no puede ser la justicia un coto que esté diseñado bueno, para el pastelero. Ahora lo dice también el Partido Popular. Ahora también el Partido Popular. Venga, todos a la vez no. Exacto. Ahora el Partido Popular no la acepta. Señores, que no podemos avanzar si hablamos todos a la vez. El Partido Popular ahora también dice que hay que cambiar. Merlos. Solo una cosa. Marchena no tenía la impresión de que iba a prosperar el recurso de la Francisco de Vitoria. En absoluto. Me consta. En absoluto. Bueno, entonces, ¿por qué renuncia? Por lo de Cosido. Por lo de Cosido. Recordad, vamos por el WhatsApp. Bueno, mira, por cómo le deja Cosido. Escolar. Por todo, para salvar su carrera. ¿Me dejáis que acabe? En serio, y luego María, por supuesto. ¿Cuándo se filtra el nombre de Marchena como posible presidente? El día 9 de noviembre. El día 9. ¿Cuándo renuncia él? Ayer. O sea, está de acuerdo con todo el proceso, claro. Que era 21, ¿no? Claro, sí, pues está de acuerdo con todo el proceso. ¿Qué había pasado el medio? El WhatsApp. ¿Cuándo pasa el WhatsApp? El lunes. Y más cosas. Más cosas, sí, pero a efectos públicos, ¿cuándo pasa? Cronológicamente vamos a decir las cosas. Acaba Arsenio y nos cuentas tú, María. Empeñarnos en comprar esa mercancía averiada del Partido Popular, de que esto lo desata la filtración del nombre del presidente, no es verdad. Es así, porque además no es eso. Lo que lo desata es la obscenidad del WhatsApp. Sí, hombre, perdona, Arsenio, del WhatsApp y la sospecha de que ni siquiera Cosido es el autor. A ver, María, del WhatsApp. Espera, María, claro. Que está más arriba el autor. Cronológicamente lo que ha ocurrido, los datos que tenemos, objetivos. Es decir, cuando Pablo se suma a esta negociación ya venía. O sea, cuando Pablo se suma a la presidencia del Partido Popular, esta negociación ya estaba en marcha. Y él lo que hace, no sé si es un error o no, es mantener esa negociación, obviamente, y bueno, apuntarlo como un sentido de Estado, ¿no? Esta negociación. Yo creo que se fía de un Partido Popular que venía ya negociando desde hacía meses con el Partido Socialista y de un Partido Socialista que a mi juicio no es fiable. A partir de ahí, claro que hay una filtración, Elisa, por parte del Gobierno del nombre del presidente. Y se produce esa filtración. Sí, pero no ha tenido por qué ser la ministra de Justicia. Y el propio Marchena, bueno, pero sí, vamos a ver, te digo quién se sabe, quién lo ha dado, o sea, quién lo filtra y al periodista que se filtra y cuándo se filtra. O sea, se sabe todo. Y efectivamente se produce a través del Gobierno. El propio Marchena, en un desayuno con el ministro del Interior, Marlaska, ya manifiesta a los que están allí presentes que se lo está pensando porque es una vergüenza la filtración que se ha producido antes de la votación. Y después, a posteriori, es cuando llega ya el famoso WhatsApp de Cosido. Es decir, no es una respuesta. Atribuido a Cosido. El acelerador de la decisión es el WhatsApp. Vamos a abrir paso también para Patricia Suárez. No, pero un segundo. En medio, entre el día 9 y el día 21, Marchena no solamente acepta, a pesar de la filtración de su nombre, que va a ser, sino que Marchena hace cosas. O sea, Marchena hace cosas porque se le atribuye, por ejemplo, haber vetado a Vicky Rosell y él llama a Vicky Rosell. Bueno, pero yo quiero saber, la gente en su casa, ¿cómo nos afecta? Esto, aquí estamos hablando de las altas esferas de la justicia, porque tú, Beni, les conoces, Merlos también, María también, pero en casa no conocemos a los jueces. Pero quiero saber esto, ¿qué nos traslada a casa? La irresponsabilidad de nuestros políticos con la justicia, la imagen de la justicia con descrédito. Que son demoledoras en un Estado de Derecho y democrático como el español, hay un principio básico que es el de la separación de poderes. Lo que traslada es que no opera la separación de poderes en España. Y eso es dramático, primero. Segundo, hay un debate permanente en los últimos años sobre si los políticos tienen que ir a los tribunales por el tema del aforamiento y otros por un canal distinto. Ahora resulta que en las más altas instancias del Poder Judicial hay políticos que pueden poner a personas para que hagan cosas de acuerdo a sus propios intereses. Pero Patricia, la cuestión es que se había pactado porque esto se lleva haciendo siempre. Exacto. A mí lo que sorprende es que ahora dimita el nombrado, ¿no? Porque se había hecho siempre. Todavía no han nombrado. O sea, el que le habían nombrado. El que le habían dicho que iban a nombrar es que todavía no estaban nombrados. A mí me gustaría desde un punto de vista un poco más a pie de calle, ¿no? De lo que está sucediendo. Llevamos con el culebrón del Supremo anterior de 3 semanas en la que se cuestiona muchísimo la independencia de la justicia. Suceden estas cosas y todos sabemos que si la justicia no es independiente, no es justicia. A mí estas expresiones de el PP salía ganando, el PSOE salía ganando como ciudadano, es que ofende. Y lo que uno se debería plantear en estas situaciones, si este sistema funciona, si es el adecuado, si se debería revisar, pero de una manera sosegada. Porque a mí, esto también que estamos viendo últimamente, no solamente en este aspecto, sino en otros, de
ir gobernando o proponiendo a golpe de titular no es lo que los ciudadanos necesitamos. Necesitamos una reflexión sobre si esta es la manera idónea de elegir a los más altos representantes de nuestros tribunales y si no, en qué habría que cambiar. Pero dejar de verdad la justicia al pasteleo que estamos viendo... Vamos a ver, tampoco nos pasemos. Mira, hoy hay un... No, perdóname. Hay un artículo... ¿Cómo no? Claro, por favor. Y venimos del tema de las hipotecas. Por favor. Es que María, brevemente. Si no se puede explicar uno, porque estamos en un terreno que es muy dado al populismo, ¿no? Y a decir todo este tipo de cosas. Ya van 12, María, ya van 12. Yo hoy, por ejemplo, me parece que es el diario ABC, publica una comparativa con el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, de cómo se eligen, no sé si lo has leído, de cómo se eligen, o lo conoces, de cómo se eligen entonces a los máximos representantes judiciales en estos países, y también está el pasteleo, que tú hablas. Pero está mitad. Está el pasteleo. ¿Y cuál es el consuelo en este caso? Vamos a volver a lo que nos afecta. Sí, pero una nota muy importante para esto. De acuerdo que los partidos políticos están politizando el proceso, pero esto no sería posible si los jueces no participaran. Es decir, las asociaciones judiciales hacen una huelga pidiendo la independencia y mientras presentan candidatos. Los jueces de las altas instancias y de los grandes tribunales se meten en el juego, pasillean, hablan con unos y con otros. Y cuando unos sin ellos no es posible. O sea, que el pasteleo llega a todas las instancias. Y ellos no recurren. Y después de que se destape, bueno, si es que se destapa, porque de alguna manera esto todos lo sabíamos, lo que pasa que ahora explota, y en un momento en el que Pedro Sánchez ya había empezado a hablar de adelantar las elecciones, no por el asunto de Marchena, sino por los presupuestos, Ricardo. Pero llega en un momento clave este aviso del presidente. Abrimos capítulo de presupuestos y capítulo de elecciones anticipadas, porque tras la ruptura del acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para renovar ese Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Gobierno habla de dimisiones, pero también, como decimos, habla de por primera vez, esto es algo que Pedro Sánchez no había hecho, si no se consiguen aprobar los presupuestos, la posibilidad de adelantar las elecciones, veríamos, y también para ese super domingo del mes de mayo. Pero reiteramos, en meses desde que llegó a la Moncloa es por primera vez, la primera ocasión en la que el presidente del Gobierno abre esa posibilidad. Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada. Eso es lo que dice Pedro Sánchez, y algo que lleva reclamando muchísimo tiempo la oposición es precisamente eso. Haya o no haya presupuestos, quieren tanto el líder de Ciudadanos como el líder del Partido Popular adelanto electoral. El decreto de convocatoria electoral. Es lo único bueno que puede hacer Sánchez de aquí a que acabe la legislatura. Ese día será el día que estemos de acuerdo. Nosotros lo que le decimos es que no juegue ya más al juego de plazos, que convoque elecciones de inmediato, que es a lo que él se comprometió. ¿Llegan las elecciones, Arsenio, por el asunto de los presupuestos? Yo no doy por hecho que lleguen las elecciones. Aunque lo diga el presidente del Gobierno. En absoluto. Ha dicho 3 cosas distintas el último mes. Un plan A, un plan B y un plan C. Incluso en la última semana. Fíjate. Incluso en la última semana. Quiero decir, había un plan A que era sacar adelante los presupuestos y agotar la legislatura. Hasta hace nada. Había un plan B que era... no salen los presupuestos, con lo cual a golpe de decreto ley tiro y por lo menos hasta otoño del 19, si no hasta primeros meses del 20. Eso la semana pasada. Y ahora parece que hay un plan C que es, elecciones el 26 de mayo, juntándolas con europeas, autonómicas y municipales. Yo creo que ni una cosa ni otra. No lo saben ni ellos. Sino todo lo contrario. No. Se está sondeando y se está presionando. Exacto. Probablemente, ¿para qué? Para el plan A. Para cerrar los presupuestos. No han renunciado a conseguir. Pero es normal, es que vamos a ver. Y verás, y en diciembre va a haber varias cosas que nos van a dar pistas de si tiene posibilidades. En primer lugar, no solo eso. El 13 de diciembre hay un pleno monográfico sobre Cataluña en el Congreso. El 21 de diciembre hay un Consejo de Ministros en Barcelona. Se va a ver con Torra. Y se va a ver con Torra. Y todavía hay quien piensa en el gobierno, y no son pesos medianos ni ligeros del gobierno, los que piensan que quizá todavía hay posibilidades de sacar
el apoyo a los presupuestos por parte pese a las posturas y la tan cerradas que han mostrado Esquerra y PDeCAT, de que sin absolución no hablan de presupuestos. Resumo. Es verdad que hay esos tres planes, pero no está decidido ninguno. Es que lo que se estaba planteando es, vamos a ver, aquí hay dos opciones en realidad. Es decir, lo que tú estabas planteando muy bien, es decir, no está cerrado en la medida que una legislatura acaba, o bien cuando lo decide el presidente, o bien cuando le hacen una moción de censura. Y en este momento no hay nadie que tenga intención de hacer una moción de censura. Mientras eso sea así es porque permanecen algunos intereses ahí, tanto en el independentismo como en el resto de partidos que están apoyando ahora mismo la presidencia de Sánchez, que vamos a ver cómo se desarrollan en las próximas semanas. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. La segunda opción, que era el tema del presupuesto, de la prórroga del presupuesto, es un disparate. Y además en Europa están escandalizados. ¿Por qué? Porque supone prorrogar el presupuesto de Rajoy, aprobar tu propio techo de gasto y mientras gobernar con decreto ley. Esto yo hasta desde el punto de vista legal no tengo ni claro que sea posible. Entonces esa opción yo creo que él en este momento es verdad que en Europa están mucho más preocupados con Italia, es verdad que la Comisión está de salida y vamos a ver hasta que lleguen los nuevos comisarios qué ocurre, pero es verdad que hay mucho descontento con las formas en las que está manejando el asunto presupuestario Pedro Sánchez. Y yo creo que eso en este momento él, y por eso se manifiesta allí, ayer como se manifiesta, lo tiene más o menos descartado. Y su baza es efectivamente lograr el apoyo presupuestario. Hay una lectura también, Elisa, de tendencia, de, bueno, el CIS me está dando, decid lo que queráis del CIS, pero bueno, me está dando que gano, pues a lo mejor puedo amagar con esto porque a los demás no les interesa. Hombre, hay cosas, como dice María, objetivamente está la cuestión de que a los catalanes no les interesan las elecciones ahora mismo y, por lo tanto, todo lo que sea sobrevolar con las elecciones les da la baza esa en primer lugar. En segundo lugar, bueno, son las andaluzas, vamos a ver cómo queda. Lo cierto es que van a convocar elecciones en el momento que crean que es más favorable, como hace todo presidente del gobierno que tiene la llave. Y, por lo tanto, pues eso. Yo lo que sí veo es que... Claro, esto produce cierta incluso descoordinación, yo creo que es incluso dentro del gobierno, porque no sé si todos terminan de saber cuál es la última, ¿cuál es la última versión? No, pero Elisa, la decisión la tiene el presidente. Sí, claro, eso es así. Lo dijo, lo recordó él ayer. Se lo recordó a Ábalos el lunes. Sí. Sí, porque Ábalos es un poco el que abre la caja de Pandora, ¿no? Pero no es que es una situación bastante paradójica, ¿no? Por muchas causas. Claro, Sánchez está acusando a los nacionalistas, pero es que no hay nadie a quien necesite más que a los propios nacionalistas. Es una paradoja. Al mismo tiempo, hay de verdad un punto de la ecuación que es que... Y los nacionalistas a él. Y los nacionalistas a él, por supuesto, claro que sí. Pero hay un punto de la ecuación que es totalmente incomprensible. Es decir, yo puedo entender, como ha ocurrido siempre, que hay una presión de partidos nacionalistas o un chantaje, si quieres, para que el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de esos presupuestos le dé lo más posible a Cataluña. Ahora, meter en la ecuación, como se está haciendo constantemente, que por la puerta de atrás, valga la expresión de hace unos minutos, el señor Sánchez tenga que sacar, o deba sacar, o pueda sacar a personas que están en la cárcel para facilitar el futuro político de Cataluña, pues... Bueno, él ayer no lo descarta. No siga dando vueltas en esa rueda, porque eso... No entró es hablar de indulto. No siga dando vueltas en esa rueda porque eso es completamente inviable. Es inviable. Claro. Bueno, pues expuestas las opiniones, nadie está convencido de cuándo van a ser esas elecciones, pero empezamos a oír hablar de esa posible fecha, 26 de mayo, menudo domingo que tendríamos, Ricardo, como nos toque, 5 urnas, 5 papeletas, habrá que hacer una buena guía para ayudar a la gente. Más cuestiones del día a día, del bolsillo, los alquileres en plena burbuja, Ricardo. Pues efectivamente hay una cuestión importante que se plantea en este caso muchos ciudadanos, comprar casa o alquilarla. Ese sigue siendo el gran dilema de muchos españoles. Un juzgado de Málaga ha condenado, fíjense, al Banco de Santander a abonar el impuesto de las hipotecas sobre un préstamo de junio de 2014 al considerar que la reciente disposición del Gobierno por la que los bancos deben pagar este tributo es tácitamente retroactiva, dice este juzgado. Con esta decisión se alarga más el debate judicial en torno a este tipo de pleitos después de esta sentencia con fecha 12 de noviembre de este mismo año y que va a afectar solo allí en Málaga, en la provincia de Málaga, a 10.000 acuerdos hipotecarios, a más de 10.000 acuerdos hipotecarios. El precio del alquiler, ¿qué es lo que hace? Pues que continúa con su escalada y ha marcado un nuevo máximo histórico. En Madrid, por ejemplo, sube en octubre un 0,9%, lo que sitúa su valor rozando los 13 euros el metro cuadrado. Son datos del índice inmobiliario Fotocasa. Este valor está un 57,2% por encima de toda la media española. El precio de Madrid es el más alto de arrendamiento en octubre. Estamos a la cabeza en la Comunidad de Madrid, seguida por la Comunidad Catalana.
Y fijaos, otra cuestión, hablando de los alquileres y de cómo algunos se aprovechan de ese encarecimiento del alquiler. En el barrio de Fuencarral, los vecinos denuncian que un promotor quiere hacerse de oro comprando mercados que luego alquila esos puestos como si fuesen viviendas. Ha conseguido un mercado y quieren frenarle antes de que consiga 2 mercados más. Eso está ocurriendo en Madrid. Se alquilan, Patricia, mercados, bueno, una paradita para que viva una persona, se ofrecen... Claro, la debe haber sacado, ahí está viviendo una persona. Pero es verdad que hay muchísimos locales en Madrid que se les ha dado la cédula de Claro, es que eso se está convirtiendo porque no hay demanda para locales comerciales. Exacto. Pero luego también se ofrecen, Patricia, pisos de 10 metros cuadrados a 500 euros de alquiler. Bueno, tú defiendes a los usuarios de banca frente a los abusos, pero es que estamos viendo un auténtico abuso por parte de muchos que quieren sacar dinero, una burbuja inmobiliaria para el alquiler. Lo que pasa es que aquí, y a ver si María está de acuerdo conmigo, yo creo que aquí hay mercado. Me parece a mí que no. Aquí hay mercado, entonces, claro, decir que es un abuso, ¿ves? Como si decir que es un abuso porque es caro o tal, pues es complicado realmente. Porque si tenemos unas instituciones que no están dando alquileres, que no están poniendo en el mercado la posibilidad habitacional de otras alternativas, tú como propietario, es tu propiedad privada, si tienes la cédula de habitabilidad, lo alquilas a lo que te lo den. Sí, ahí está la diferencia un poco entre el pensamiento liberal y el socialdemócrata. A mí me parece que la vivienda es un derecho básico. Y así está. Pero no debe cargar con ello el propietario, serán las instituciones. El mercado, si lo dejas suelto, ya se ha visto que es una bestia que no termina nunca de saciarse. Y resulta que ahora cogen un hueco que es inhumano para una persona. Pues claro, pero estando de acuerdo contigo, hay que poner algún límite. Estando de acuerdo contigo, para poner ese límite a la propiedad privada tendrás que dar una alternativa social e institucional. Por ejemplo, no vender las casas del IBI más fondo buitre. A mí, por ejemplo, me llama mucho la preguntarle a María Clavel, está con el dedito levantado desde que ha empezado Patricia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho en este caso. Vamos a celebrar ese momento. Pero además se añade una cosa, que dice, no, es que la administración tiene que intervenir, no tiene que dar soluciones, ¿no? Bueno, eso es intervenir, tiene que dar soluciones. Había tres proyectos que están en este momento en el sureste madrileño frenados por el Ayuntamiento de Carmena. Es decir, por el Ayuntamiento de Carmena, ¿cómo puedes estar? Y ahora que se estaba hablando en el Congreso, vamos a dejar que acabe María. Tenemos miles de pisos de la Sareb que están ahí guardaditos y que la Sareb somos todos. Pero yo lo que en este momento tres desarrollos urbanísticos que están frenados por el Ayuntamiento de Madrid en el sureste de Madrid y que pondrían en el mercado muchísima vivienda que serviría lógicamente para también los bancos tienen vivienda vacía como pero tú en lugar de exigir a la administración que cumpla con sus responsabilidades lo que dices directamente lo que dices directamente es que a la vez y no se entiende. Venga, vamos a ver, lo que habrá algún motivo no será porque quiere el Ayuntamiento de Madrid que suban los alquileres, porque lo tiene frenado. Ya, pero será por algún motivo. Conversaciones paralelas no. Merlos. Vamos a ver, si los bancos tienen pisos que son de personas que han sido desahuciadas, pues los bancos tienen una responsabilidad, lógicamente, sobre lo que está ocurriendo. Ahora, al final los bancos son entidades privadas, pero un ayuntamiento como el de Madrid, es que me da igual que gobierne Podemos que el Partido Popular, tiene la obligación de hacer obra social, es una obligación, obra pública, y tiene la obligación de construir viviendas. Y de la misma manera, quiero terminar, por favor, de la misma manera que se emperró, y eso se tuvo que desatascar por otras razones con la Operación Chamartín, en esas operaciones del sureste que tienen que ser muy importantes y que ya se tendrían que haber acometido, tendrá que desatascarlas. Y termino. El tema de un piso, pero vamos a ver, el piso de 10 metros que apareció el otro día, que encima era abuhardillado, eso no tiene nada que ver ni con las ideas liberales ni socialdemócratas, tiene que ver con la dignidad que todos tenemos de defender. Y no puede haber ningún ayuntamiento en el mundo que a un piso de 10 metros cuadrados abuhardillado, donde puedes tener una bicicleta o dejar el perro un rato, le dé una licencia para que lo ocupe una persona o una familia. Eso es una locura. Pero a lo mejor no tiene Patricia, la cuestión es que esta burbuja del alquiler está haciendo que la mayor parte de los desahucios ahora mismo sean por impago del alquiler. Por impago del alquiler mayoritariamente. Lo que se está hablando, sin embargo, en el Congreso de los Diputados es de cambiar las condiciones para el desahucio de
vivienda de pago, hipotecario, ¿no? Sí, efectivamente, y además ha sido un gran avance porque hasta ahora se podía lanzar a una persona con 1 mes de impago, con 3 meses de impago, ahora se amplía a 12 meses o a un porcentaje de la deuda. Además, a mí sí que me gustaría decir que deberían establecerse medidas de reestructuración que impidan, porque al final dices, bueno, no te echan al mes, te echan al año, pero te están echando de tu casa. Entonces, deberíamos tener medidas de reestructuración que permitan que esa persona pueda rehacer su vida, porque si no nos encontraremos, como hemos estado en estos últimos años, con gente sin pisos y pisos sin gente. Esto es una cosa que decía la PA y es una realidad que hemos vivido en nuestro país. Y que vamos a seguir pendientes de ella. Gracias, Patricia. Vamos a más cuestiones. Los semáforos de...